Bueno, buenos días, buenas tardes para algunos. Nuevamente tenemos el honor de seguir con los diálogos, encuentros creativos, conferencias magistrales que estamos haciendo en Aladi, impulsando un poco como un preparativo para la ronda de negocios que estamos haciendo en Industrias Creativas y TIC. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con Carolina Vicart y Bárbara Rusi, ambas compatriotas mías, argentinas, que gentilmente se han prestado para darnos en Aladi una visión sobre las inversiones de impacto, un título bastante innovador y nuevo. Y el título de la conferencia se llama Inversiones de impacto, oportunidades para las industrias creativas y TIC. Es una visión un poco distinta a lo que es lo creativo, y por eso nos complace tener hoy a Carolina y a Bárbara. Ambas pertenecen a la Fundación Compromiso, cuyo objetivo consiste en gestionar recursos y brindar asistencia técnica para potenciar proyectos y organizaciones de la sociedad civil que aportan al desarrollo sustentable, a la inclusión social y a formación y construcción de conocimiento. Voy a hacer un breve resumen del currículum de ambas para presentarlas y luego les doy la palabra porque vamos a tener la oportunidad de escucharlas. Entonces, Carolina Vicart es abogada, especialista en gestión y financiamiento de organizaciones sociales, tiene un posgrado sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro en la New School University de New York, en Estados Unidos. Fue vicepresidente de la Fundación Poder Ciudadano y miembro del directorio internacional de la Fundación Futuro Latinoamericano, dedicada a la resolución de conflictos socioambientales en toda la región. Además fue asesora en temas de gestión y financiamiento a distintas organizaciones educativas, culturales, de salud y sociales. También fue asesora a empresas y organismos públicos en relaciones con la comunidad y en temas de inversión social. Asimismo es fundadora de la Fundación Compromiso, que se dedica a fortalecer la gestión de organizaciones sociales, y es miembro de la comisión directiva del Patronato de la Infancia. Escribió numerosos artículos sobre el sector social para diarios y revistas de gran nivel internacional. Se desempeñó como docente de la Universidad Argentina de la Empresa, de UADE, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano, y en el programa de Relaciones Institucionales de la Universidad Austral, entre otras instituciones también de la Argentina. Por otro lado, Bárbara Rusi, que también nos acompaña, es antropóloga, especialista en gestión cultural, trabaja como asesora para la Comisión Nacional de Monumentos y Patrimonio Histórico y como consultora de desarrollo institucional y estrategia financiera para organizaciones públicas y privadas del ámbito de la cultura. Se desempeñó como jefa de gabinete del Fondo Nacional de Artes entre los años 2015 y 2018, coordinó la Oficina de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina del 2005 al 2009, trabajó en la creación del Centro de Vestuario del Teatro San Martín y coordinó la creación del Centro Interamericano de Formación para el Complejo Teatral de Buenos Aires 2012 al 2015, para el Teatro Argentino de La Plata 2010 al 2012, y también trabajó en la producción de festivales de arte urbano de Buenos Aires del 2011 al 2012, y asimismo fue directora del desarrollo institucional para Juventus Lírica 2004-2005 y la Fundación Arte Viva. Actualmente es también directora del área de creatividad, cultura y capital de la Fundación Compromiso. Bueno, como verán, ampliamente impactante, no solo el impacto, inversiones de impacto, sino el impacto de los currículums de las dos, así que felicitaciones, y es un honor para nosotros tenerlas en Aladi, que puedan dar su visión, su experiencia, así que sin más, les doy la palabra para escucharlas. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. La verdad que qué honor y qué alegría estar participando de este espacio y estar empezando a construir una relación, ¿no? Con Aladi y explorar varias alternativas de trabajo conjunto. Un dato que faltaba en mi currículum, debo haber mandado un currículum anterior, es mi presidencia en el Fondo Nacional de las Artes, que fue bastante clave para este trabajo que estamos haciendo desde Fundación Compromiso, desde Creatividad, Cultura y Capital.
como comentaba en el currículum Cristian, yo soy cofundadora de Compromiso, y desde Compromiso nosotros hemos venido acompañando con un modelo nuevo de gestión y de inversión, tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a todo el sector productivo y al sector público, en cómo producir y cómo gestionar y cómo invertir de una manera más efectiva y más innovadora en los grandes temas sociales, ambientales y culturales. Durante mucho tiempo, nosotros arrancamos en los 90, en 1994 formalmente, informalmente en el 92, el acompañamiento fue asesorando sobre todo y acompañando, articulando, que sigue siendo nuestro gran lema, articular futuro. Después de pasar por la presidencia del Fondo Nacional de las Artes desde el 2015 al 2018, con Bárbara y con varios fundadores, volvimos a Fundación Compromiso, habiendo adquirido muchas herramientas en inversión social y en inversión de impacto, y empezamos a generar un gran cambio dentro de la fundación, funcionando como una incubadora y como una movilizadora también de capital. Hola. Acá estamos. Y voy a poner la presentación así. Claro, para que... Hay como un soporte también. Entonces, después de esa experiencia en el Fondo Nacional de las Artes y viendo lo potente que es incubar algunos proyectos y acompañarlos desde un financiamiento estratégico, desde una inversión estratégica, volvimos a Fundación Compromiso en el 2019, varios de los fundadores, a generar ese gran cambio. Y hoy en día Compromiso se para como una plataforma importante, una plataforma para América Latina, de acompañar, de incubar algunos proyectos que identificamos de innovación social para movilizar capital y para acompañarlos, ¿no? Y para acompañar también a los inversores. En ese marco, uno de los proyectos más importantes para nosotros es Creatividad, Cultura y Capital, que es un proyecto que iniciamos y que continuamos con un fondo inglés muy prestigioso que se llama Nesta, el programa para arte y finanzas de Nesta. Nesta es un fondo inglés que significa National Endowment for Science, Technology and Arts, ¿no? Para ciencia, tecnología y arte. Y que es uno de los más innovadores, acompañando emprendimientos comerciales y híbridos, y algunos sin fines de lucro, pero sobre todo comerciales, para potenciarlos, y con Upstart Collab, que es una plataforma para inversores, sobre todo americanos, ¿no? Pero que entre las tres organizaciones tenemos la gran intención de construir un fondo global de inversiones de impacto para la economía creativa. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a nuestra directora de Creatividad, Cultura y Capital para América Latina, Bárbara Rusi, que es quien está en el día a día construyendo este gran proyecto que estamos trabajando en conjunto con Nesta y Upstart Collab. Gracias, Caro, y gracias, Cristian y a Gladys por la invitación y por la presentación. La verdad que contarles un poco el trabajo, cómo llegamos a esto de lanzar un informe que mapeara el mundo para contar el quién es quién, tanto de los emprendedores culturales como los inversores que hoy están acompañando proyectos de la economía creativa. Un poco cuando empezó este trabajo con Upstart Collab, con Laura Callanan y con Nesta, pensábamos cuál era la mejor manera de armar este fondo, qué era lo que necesitábamos para entender
cuál era el lugar a donde se tenía que armar, cómo era la estructura administrativa que se tenía que armar y legal. Y ahí nos encolumnamos bastante detrás de Laura Callanan. Upstart Collab es un desprendimiento de Rockefeller Foundation, con el cual tienen como mucha experiencia en esto de estructurar herramientas y vehículos financieros. Y ella lo que dijo es, lo primero que hay que hacer es entender el quién es quién. ¿Quiénes son los que hoy están tomando esos riesgos en tanto inversores? ¿Y quiénes son los que hoy trabajan con capital con propósito? Porque un poco lo que estábamos buscando es identificar, celebrar y reconocer el trabajo de un montón de inversores que tienen un capital alineado a propósitos dentro de lo que es, y a valores, dentro de lo que es la economía creativa. Ustedes saben que una inversión es una inversión de impacto cuando busca 3 variables principalmente. Una es el retorno financiero, toda inversión busca el retorno del capital, pero el capital de impacto es un poquito más paciente que otros capitales, porque también lo que busca, además de ese retorno financiero, es cuidar a las personas que están involucradas en todo lo que es el proceso y el flujo de ese capital, y también, por supuesto, cuidar al medio ambiente y al planeta. Entonces, un poco lo que empezamos a hacer fue identificar quiénes son los que hoy trabajan alineados con estos valores. Con respecto a la economía creativa, bueno, acá muchos de ustedes saben, por ahí algunos no, porque Cristian nos contó que esto es un área nueva que están abriendo en estos últimos años dentro de lo que es Aladi, que la economía creativa es una economía que surge hace unos 15, 20 años, o que lleva este nombre específicamente, es una economía basada principalmente en las ideas, cuando las ideas se convierten en bienes. La economía del conocimiento, la economía creativa, la economía naranja, como se la conoce en América Latina principalmente, es una economía que hoy está movilizando casi, dentro de poco, casi el 10% del capital del mundo está creciendo y está movilizando todo lo que tiene que ver, tanto de algunos sectores dentro de la economía creativa, más allá de los tradicionales, que son el media, entretenimiento, turismo cultural, arquitectura, diseño, gastronomía, moda. Esas son las áreas que están involucradas en lo que conocemos como la economía creativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Tanto con Upstart Collab como con Nesta, fue organizar un poquito el mapa. Y bueno, Fundación Compromiso tomó la responsabilidad de mapear y entender un poco el quién es quién en lo que es América Latina. Les voy poniendo como algunas frases y algunas ideas. Perdón, acá, por acá hay un poquito más. Y empezamos este trabajo muy despacito. Ustedes saben que hay muchos, bueno, es tan nuevo todo esto, que hay muchos que trabajan desde este lugar, pero no se nombran, no se reconocen desde este lugar todavía. Así que empezamos a hacer como un trabajo muy artesanal para entender tanto los emprendedores culturales y los artistas innovadores que tenían proyectos con la madurez como para entrar en como algunas rondas de inversión, y como en este lugar de poder pedir y tener acceso a este tipo de capital. Y después, por el otro lado, empezamos a buscar fondos de pensión, family office, personas que movilizaran capital de una manera innovadora al mundo de la economía creativa. Nos encontramos con un montón y nos encontramos con muchas particularidades. Hay cosas, acá les voy a poner algunas frases de algunos de los autores del primer volumen. Lo que hicimos fue trabajar todo el año pasado, durante la pandemia, y con un objetivo muy focalizado en entender también cómo la economía creativa y este tipo de inversión podría trabajar en lo que es la recuperación de un sector que quedó realmente muy castigado después de la pandemia del año pasado, porque como ustedes saben, la cuarentena, los encierros en el mundo, la imposibilidad de tener muchos de los ámbitos en donde se produce y se difunde la cultura
al estar cerrados eso generó como mucha complicación, surgieron otras cosas, pero hay un montón de personas en el mundo que se quedaron sin trabajos, teatros cerrados, cines cerrados, museos y demás. Así que la verdad que fue un trabajo muy interesante, un trabajo de por sí muy creativo. Lo que hicimos fue, en enero del año pasado, se lanzó un primer volumen con unos 44 ensayos, artículos. Esta es una investigación que consta de artículos en donde se cuentan estas historias que son diferentes. Por ahí abajo van a tener el link para poder mirarlo y para poder encontrar y para poder explorar un poquito el informe. La verdad que nos fue muy bien. Nos fue muy bien, la gente se interesó un montón, empezó a haber como mucha demanda, y demanda de gente muy interesante. Por ejemplo, John Hawkins, que es el padre y uno de los primeros que acuñó el término de economía creativa, escribió espontáneamente para felicitar por el informe. Bueno, y así nos fue pasando con muchas voces muy significativas que encontraron en estas palabras no solamente ideas inspiradoras o proyectos inspiradores, sino visiones de cómo empezar a trabajar con su propio capital o desde su propio emprendimiento. Les queremos contar un montón de cosas, pero les voy a ir muy rápido. Sí contarles que ahora estamos en la segunda etapa, ahora en el mes de septiembre, esto que nos fue tan bien, decidimos ampliar a 100 las experiencias y las voces de los líderes que hoy están en el mundo, de estos que están movilizando capital o que están generando iniciativas que vale la pena compartir. Así que ahora en septiembre vamos a estar lanzando el segundo volumen, y en el mes de enero del 2022, cuando se culmine este año de la economía creativa y el desarrollo sustentable nombrado por Naciones Unidas, lo que vamos a hacer es terminar y completar de publicar estos 100 ensayos con las voces del mundo. En paralelo seguimos con la visión y el deseo de poder generar un fondo global, con lo cual este mapa y esta arquitectura nos permite ir encontrando los socios y las personas y las redes para poder armar este gran proyecto de armado de un fondo. Y también estamos empezando a trabajar en financiar, en juntar el financiamiento, en desarrollar el recurso para armar el plan de factibilidad para el piloto, para armar el piloto de lo que sería el primer fondo. Así que por ahí estamos, la verdad que muy contentos. Las redes que nos han permitido, y ahora les vamos a ir contando cómo fuimos articulando, amalgamando y generando una mixtura de lo más virtuosa, un poco con los socios, y a dónde nos fue llevando esto de ir conociendo en el mundo el quién es quién en materia de artistas y economía creativa. Así que le voy a dar la palabra ahora a Caro, que nos va a contar un poco uno de los programas más importantes que tiene Fundación Compromiso, que se llama Potrero Digital. Muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, la verdad, toda esta parte innovadora, nueva, porque creo que el empresario cultural, creativo, no tiene mucha idea en general, de toda esta visión, ¿no? de la inversión de impacto. Le damos la palabra entonces ahora a Carolina Vicar. Sí, vamos a estar yendo y viniendo. Bárbaro. Somos un equipo. Somos ahí, así vamos. Sí, sí. Y acá es importante porque, como todos saben, ALADI está compuesta por 13 países miembros, con lo cual están llegando a empresarios de 13 países, ¿no? De América Latina, que no es poco. Sí, adelante, Carolina. Bueno, nosotros cuando volvimos a Compromiso, después de esta experiencia de inversión en el fondo, quisimos tener gran impacto, y voy a hablar después también de las inversiones de manera más concreta de impacto, en la empleabilidad. Y habíamos estado incubando desde el Fondo Nacional de las Artes, y lo trajimos después a Compromiso, un proyecto que impulsara mucho la empleabilidad, la inserción productiva, sobre todo para jóvenes en poblaciones muy vulnerables. El proyecto se llama Potrero Digital.
Entonces nosotros tomamos este proyecto, que ahora se los voy a contar en más detalle, como una forma de poder recorrer todo el camino que lleva a dar una respuesta social desde la gestión hasta la inversión, ¿no? Y hacerlo de una manera virtuosa que se pueda retroalimentar, ¿no? Y que genere esto que siempre hablamos de la economía circular, ¿no? De que el proyecto sea virtuoso en sí mismo. Potrero Digital es una red de escuelas. Nosotros más que de escuelas hablamos hoy en día de centros de aprendizaje colectivos, ¿no? De oficios digitales, orientada a la integración social, la capacitación y la obtención de trabajo para personas mayores de 16 años que que tienen pocos recursos, muy pocas oportunidades de capacitarse de esta manera, ¿no? Y que por lo general pertenecen a poblaciones muy vulnerables. Y lo que pretende Potrero es brindarles la formación para que se inserten, ¿no?, en la economía digital. ¿Y esto cómo lo hacemos? Y nosotros medimos nuestro trabajo, medimos nuestro impacto según cuántos de esos jóvenes o adultos terminen trabajando concretamente en la economía digital, ¿no? O a través de la digitalización en la economía común, pero sobre todo usando estos oficios digitales. Nosotros arrancamos en el 2018 construyendo alianzas muy importantes con los grandes referentes del sector. Entonces, nuestros alumnos aprenden, por ejemplo, programación, y lo hacen de la mano de Digital House, que es como la gran escuela de economía del conocimiento de todo lo que son estas habilidades digitales. Marketing digital, que es el otro gran oficio que enseñamos, lo aprenden de la mano de Google. Google de Argentina se acercó a nosotros para armarnos el programa de marketing digital, ¿no?, como analista de marketing digital. Después hemos sumado comercio electrónico de la mano de Mercado Libre, soporte técnico de la mano de Cisco, de la Cisco Networking Academy, y actualmente estamos lanzando ahora en breve, de la mano de Amazon, soluciones de la nube, todo lo que es la carrera para ser arquitecto de la nube, que se arranca siendo practicante de la nube, y animación y videojuego de la mano de DaVinci, que es la gran escuela de diseño multimedial y de animación en América Latina. Entonces, con estos socios, con estos aliados pedagógicos, fuimos construyendo esta escuela, esta currícula, y nuestros alumnos eligen si van a estudiar programación o si van a estudiar marketing, o en Brasil, por ejemplo, tienen un sistema integrado donde estudian programación, marketing y comercio electrónico orientado a proyectos, y todos tienen como materias comunes inglés y obligatorias, inglés digital y habilidades socioemocionales, ¿no?, que les brinda Fundación Compromiso. Y después nosotros tenemos los grandes inversores sociales o donantes, como ustedes le quieran llamar, son mucho los bancos y mucho las mismas empresas del sector, ¿no?, como Mercado Libre, como Amazon, como el JP Morgan, como el Banco Santander, o el Banco Superviel, o Pan American Energy, o Dow. Entonces, nosotros, el círculo que estamos tratando de construir es el que un alumno entra con una beca a estudiar en Potrero Digital, y después, en una segunda etapa, nosotros tenemos una empresa social que se llama Compromiso Digital, que lo que hace es ocuparse de la inserción productiva
de estos jóvenes o adultos. ¿Cómo lo hace Compromiso Digital? Compromiso arrancó en noviembre del año pasado con una alianza con Mercado Libre, donde los alumnos que estudian comercio electrónico, después Mercado Libre se da vuelta y promociona e informa a sus vendedores de estos alumnos que se han capacitado con este programa en asistente de ventas y en analistas en comercio electrónico. Entonces, nosotros tenemos varios de los vendedores de Mercado Libre, de los sellers, que toman a los alumnos de Potrero Digital a través de Compromiso Digital para que empiecen trabajando con ellos. Y cuando pagan por esa contratación, una contratación de un alumno equivale a una beca de trabajo. Y pagan a resultado, pagan un primer fee muy chico y después de haber pasado los 3 meses de trabajo, pagan a resultado, pagan la otra parte, ¿no? Como que se desdobla ese pago y la mitad la pagan a resultado. Otra manera en que nosotros trabajamos en inserción productiva de los alumnos de Potrero es que Compromiso Digital funciona como una agencia de marketing digital y de otras soluciones digitales. Entonces, tenemos individuos y tenemos empresas que nos contratan para hacer una campaña de marketing o una campaña de comunicación digital 360 o un videojuego, como por ejemplo nos contrató Camuzzi, la gran distribuidora de gas en Argentina para hacer un videojuego sobre el uso responsable del gas. Y entonces, en esos proyectos trabajan alumnos de Potrero, docentes de Potrero, y de ser necesario algún mentor, que muchas veces es un voluntario, ¿no?, experto o contratado en alguno de estos temas que tengamos que trabajar. Entonces, de esa manera, nosotros le garantizamos a los alumnos una práctica profesional rentada y la posibilidad de que ya en su currículum ellos cuenten con estas habilidades y con experiencia y en su trayectoria alguna experiencia laboral importante. También nosotros, dentro de estas materias que les conté, que se llama habilidades socioemocionales y socioproductivas, aprenden resolución de conflictos, emprendedorismo, tienen entrevistas simuladas de trabajo y tienen desde Compromiso Digital coach para los que están trabajando en estas empresas. Entonces, ese modelo híbrido que le estábamos contando, ¿no?, que tiene una parte sin fines de lucro, que es la parte de la formación de los alumnos de Potrero, y la parte comercial, que es la parte de la empresa social, que funciona como una empresa más, como puede ser una empresa de intermediación laboral, o como puede ser una agencia digital. Esas dos partes hacen posible que funcione, que nosotros estemos construyendo este gran fondo que queremos construir y que también lo estamos haciendo, estamos caminando en la economía creativa para la empleabilidad, donde tenemos gente hoy en día, o empresas, o fundaciones, o el BID, como ha sido por ejemplo el año pasado, que financian las becas de estudio de los alumnos de Potrero. Y tenemos empresas que contratan, ¿no?, a los trabajadores, ¿no?, o que el día de mañana vamos a tener inversores que van a estar pagando el trabajo, ¿no? Entonces, uno puede ser una beca de estudio y otro es una inversión en la inserción laboral. Y de esa manera nosotros estamos construyendo ese círculo de impacto. Nosotros, a su vez, el impacto, les voy a hacer una rapidísima síntesis de cómo nació el concepto de la economía de impacto, que en realidad nació dentro de un grupo de
de inversores sociales o de filántropos en un evento que creó la Fundación Rockefeller, después de que se hubiera generado un primer ensayo en Inglaterra con una cárcel, donde el gran promotor de la economía de impacto, que se llama Ronald Cohen, Tony Blair, ya hace muchos años, lo convocó a ver si era posible lo que él había hecho con la economía de riesgo, porque él fue uno de los grandes impulsores de la economía de riesgo, si lo podía hacer con la economía social o con los emprendedores sociales, ¿no? Él había trabajado con muchos emprendedores de riesgo. Y él, después de un par de años de investigación y de ver por dónde, fueron y le dijeron al ministro de Justicia de Inglaterra si les daba una cárcel en la zona de Oxford, esta cárcel se llamaba Petersburg, donde ellos se comprometían a bajar la tasa de reincidencia en delincuencia del 63 al 43. ¿Cómo bajaban esa tasa? Contratando a varias organizaciones sin fines de lucro que trabajaban con los presos recién salidos de la cárcel, que en esa época nadie se ocupaba de ellos, y recibiéndolos y consiguiéndoles trabajo y dándoles apoyo psicológico, lograba que muchos de ellos no volvieran a la cárcel. Entonces, esta organización, que se llama Social Finance, se comprometió frente al Estado inglés a pagar este programa que salía 5 millones de pounds, de libras, y en el caso de que pudieran demostrar el impacto, que pudieran en concreto bajar la tasa de reincidencia del 63 al 43, el Estado inglés se comprometía a devolver no solamente esos 5 millones de libras, sino hasta un 13% de interés por todo lo que se había ahorrado el Estado inglés de todos los presos que no habían vuelto a la cárcel. Eso se llamó bono de impacto social o vínculo de impacto social y fue la primera experiencia en la economía de impacto. Hoy en día existen este tipo de experiencias en educación, en salud, en medio ambiente, y ya hace más de 10 años que hay una gran revolución, un gran movimiento tratando de impulsar estas inversiones de impacto. Y nosotros, desde Cultura, Creatividad y Capital, estamos impulsándolo en la economía creativa, buscando este tipo de emprendimientos que además de generar un cambio muy importante en la cultura, lo hacen en el medio ambiente o lo hacen en el campo social. Y Potrero Digital, en toda su parte más creativa, es un ejemplo de eso. Vamos a cerrar, a contar, Bárbara, un ejemplo de Potrero Digital que está muy vinculado al diseño y a la economía creativa y que tiene un altísimo impacto social, como les conté, porque imagínense los números de todos estos jóvenes que han pasado por Potrero, que son más de 3.000, que más de 1.500 han terminado la formación y ya a los 4 meses logran tener una habilidad y poder trabajar, y tenemos más de 700 que están trabajando. Tenemos indicadores con los cuales que estamos midiendo, y en poco tiempo le vamos a poder alcanzar las métricas de impacto. Le vamos a poder contar cada uno de estos jóvenes que están trabajando, en qué tipo de trabajos están y cómo eso impactó en sus vidas y en sus familias. Además de todo ese impacto social, Bárbara les va a contar un proyecto de Potrero Digital que está yendo a generar también un gran impacto ambiental. Así que, bueno, un poco yo suelo decir que esta es como una gran síntesis entre el Potrero Digital y el CCC, como llamamos a Creatividad, Cultura y Capital, porque logramos unir en los dos mundos,
Es un programa que logró de alguna manera traer un poquito de un lado y otro poquito del otro, como para ver cómo es este trabajo cuando uno gestiona, articulando proyectos y teniendo como el registro de lo que los mismos proyectos te van, el emergente que los mismos proyectos te van liberando, ¿no? A medida que crecen y a medida que crecen las relaciones entre las personas que hacemos las cosas. Potrero Digital en el barrio 31, con la pandemia, Potrero Digital se fue 100% virtual. Ustedes ya saben, ¿no? Las cuarentenas de todo el mundo, sobre todo en la Argentina, fue una cuarentena muy larga, muy difícil, así que rápidamente un modelo que fue pensado territorial, se fue 100% digital y virtual en pocas semanas. Eso también nos permitió escalar y crecer, pero al mismo tiempo, por el tipo de población con el que trabajamos, siempre tenemos y queremos y estamos trabajando y pensábamos en cómo va a ser la vuelta a un modelo más híbrido, en donde lo territorial, lo analógico, la presencia, el estar en contacto, para el aprendizaje, el contacto que necesita ese aprendizaje, iba a ser. Entonces ya había una primera conversación de Potrero Digital, de Carolina y un grupo de María Benítez, una asesora de una arquitecta, que conocía a este grupo inglés de arquitectura de impacto que se llama Cooking. Es un grupo inglés, canadiense y de Indonesia, que venían con una experiencia enorme en construir viviendas sociales en lugares alejados. Habían trabajado mucho en África, en Indonesia, en Fiji, y construían desde jardines de infantes hasta salas de primeros auxilios, hasta espacios en África como para que trabajara la comunidad, para espacios de celebración. La verdad que lo venían haciendo de una manera increíble, el trabajo que hacen es hermosísimo, y tiene mucho que ver con, es muy comunitario, trabajan, toman decisiones colaborativamente, crean en equipo, se definen los roles con la comunidad y tiene un espíritu muy parecido a los valores y al trabajo que nosotros desarrollamos y que impulsamos desde Potrero Digital. Con lo cual, cuando empezamos a pensar en cómo sería construir un espacio, una escuela o un centro de aprendizaje para los trabajos del futuro, rápidamente Cooking se tornó en una opción, era la alternativa como para escuchar y para tener en cuenta. Mientras hacíamos el Creatividad, Cultura y Capital, el CCC, también empezamos a buscar también experiencias en otras partes del mundo, y cuando llegamos a Medio Oriente, estábamos buscando un caso, nos conectamos a través de Sir Ronald Cohen, que Carolina mencionaba recién, con Eyal Geber. Eyal Geber es una artista israelí con quien me pongo en contacto y le pregunto si conocía fondos de inversión en Israel o en todo lo que era la zona de Medio Oriente, o alguien para participar y sumar su voz y su experiencia en el CCC. Obviamente me dijo, mira, yo soy un artista, no tengo ni idea de números, nada, pero te paso el proyecto que salió seleccionado para participar en la Bienal de Venecia, que ahora se va a hacer en el 2022, en donde lo que estamos haciendo es, presentamos una obra de arte que se llama Plastivore, que es un monstruo gigante que está ahí armado con impresoras 3D, que toma el plástico de los océanos y fabrica, imprime ladrillos de plástico reciclado. Nosotros veníamos hablando con Cooking, el plástico reciclado nos parecía espectacular, como nos parecía realmente un llamado a la acción para poner en agenda nuestro compromiso ambiental, y empezamos a reunirnos todos. Llamamos a los de Cooking, les preguntamos si querían acompañar lo que era la construcción del primer potrero digital, llamamos a los de Plastivore, que enseguida les dijimos, enséñennos a imprimir ladrillos con plástico reciclado. Ustedes saben que Potrero Digital son oficios digitales, y nos parecía que la mejor manera de llegar
a lo que era el territorio, era con una especialización digital de modelado y de trabajo para poder imprimir cuestiones. Se casaba perfecto la construcción con el modelado digital de determinadas piezas. Empezamos a avanzar, buscamos algunos lugares, el barrio 31 se convirtió rápidamente en una opción. Nosotros ya teníamos algunos vínculos con la gente del gobierno de la ciudad, y la verdad que la vidriera y las posibilidades que nos brinda el barrio 31 son absolutamente geniales, sobre todo porque aparte, más allá de que el lugar es muy virtuoso, ya tiene muy desarrollado todo lo que es el sistema de recolección de residuos y separación de residuos. Hay 13 cooperativas que están trabajando ahí, con lo cual empezamos a unir todo esto que a ustedes les parece como muy, muy disperso. De repente nos encontramos como para poder llevar adelante este gran proyecto. Bueno, que ahora les vamos a contar cómo siguió todo esto. Lo que al principio la gente del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de la Integración Social y Urbana de la ciudad, nos habían adjudicado el Bajo Autopista, que es el lugar donde vivían la mayoría de los vecinos que después fueron relocalizados a los nuevos barrios. En el Bajo Autopista hay un proyecto muy grande, público, una vía pública muy grande, muy interesante todo lo que están planteando para hacer como un paseo. Entonces nos asignan un lote para construir el primer potrero digital allí. A las semanas lo que nos pasa es que cae una medida cautelar, ya no teníamos tanto acceso a ese lote, entonces nos dicen, bueno, les damos un lote nuevo. Acá ven las dos opciones que nos han planteado. Para los que no conozcan la Villa 31, esta es una autopista que la atraviesa, nosotros estaríamos construyendo en el Bajo Autopista. Aquí también tienen un poquito para darse una idea cómo es el lugar. Esta es una de los barrios más grandes, de los asentamientos más grandes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tiene 40.000 habitantes, en uno de los lugares de mejor desarrollo económico de la ciudad, que es en la zona céntrica de la ciudad, está al lado de uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Y hay todo un trabajo por parte del gobierno de la ciudad de integrar estos mundos, de integrar al barrio al resto de la ciudad. Así que este es un proyecto que nos lleva en ese sentido, ¿no? Lo que hicimos fue, llamamos a los de Cooking, que van a venir a construir a la Argentina, buscamos un socio académico, que es la Universidad de Itela. Acá yo mientras les voy contando y les voy mostrando un poquito el terreno donde vamos a construir. Buscamos un socio académico, la Universidad de Itela en Buenos Aires, y armamos junto a la de Itela, la gente de Cooking, la gente de Plastiboard y la ciudad de Buenos Aires, un gran workshop que se llevó adelante hace bastantes pocas semanas, el 10 de julio, acá es uno de los terrenos que nos asignan, está un poquito más limpio ahora, y armamos un workshop en donde trabajamos con el posgrado de Arquitectura y Tecnología de la Universidad de Itela. Ellos dieron el marco para que pudiera suceder el diseño de esta escuela, de este centro de aprendizaje de potrero digital. Es todo el trabajo y los módulos de trabajo lo hicieron de la mano de Cooking. Participaron alumnos de Potrero Digital, a los arquitectos graduados que integraban el posgrado, se dividieron en equipos y se sumaron alumnos y graduados de Potrero Digital y vecinos del barrio en cada uno de los equipos. Y entre todos proyectaron cómo sería la escuela, el centro de aprendizaje de Potrero Digital, con elementos constructivos de plástico reciclado, impresos en plástico reciclado. Ahí estamos en este momento. Acá les voy a mostrar los proyectos. Esto, como les digo, sucedió hace unas poquitas semanas. Ahora estamos, lo que se acordó es, después de los proyectos que se presentaron, es que Cooking se lleva todos estos proyectos, se inspira a partir de todos los proyectos que presentaron los alumnos, y miren qué lindo, ¿no? Como cada uno fue pensando y buscando la manera de incluir algo de plástico reciclado. Son proyectos modulares, un poco
los criterios era si podemos construir en el Bajo Autopista para el momento que estemos listos para construir, vamos ahí, si no se construye en el otro lado y apenas podamos ir al Bajo Autopista, trasladamos la escuela para el lugar definitivo, con lo cual los criterios es que tenía que ser muy liviano, muy flexible, transportable, y la verdad que los proyectos son extraordinarios, muy, muy lindo, se trabajó durante una semana intensiva, 24/7, los resultados son realmente increíbles, y ahora la semana que viene, o la segunda semana de septiembre, nos volvemos a reunir con la gente de la universidad, Cooking y todos. Ahí yo les voy mostrando algunos de los proyectos que estamos trabajando. Nos volvemos a reunir en donde Cooking va a hacer una devolución y va a mostrar, a partir de todo esto que se trabajó, cuál sería el proyecto que ellos proponen se construya en el Bajo Autopista del barrio 31. Lo que acordamos en paralelo con la gente de Plastibor, que va a participar de la Bienal, es que si nosotros lográbamos llegar a esta instancia, ellos lo que querían era presentar en la Bienal de Venecia el caso de estudio de Potrero Digital en la Bienal. Con lo cual, un poco lo que estamos generando ahora es cuál va a ser el producto que se presente en la Bienal de Venecia. Nos parece que el objetivo de Potrero Digital es generar empleo, y acá es donde yo les decía que se han casado los dos mundos, se casó el CCC con Potrero Digital, y la posibilidad de tener un laboratorio, un espacio de experimentación con plástico para generar productos creativos, culturales, de diseño, de moda, de arquitectura, de distintas iniciativas dentro de este potrero que va a ser un poquito más productivo. Ahora estamos trabajando en cómo va a ser esto que presentemos en la Bienal de Venecia. Como ven, se cruza todo el tiempo lo creativo, lo artístico, lo innovador, con el aprendizaje, la tecnología, lo digital. Es un llamado al medio ambiente, al reciclaje, es un llamado a generar empleo para nuestros alumnos, algo cómo estamos pensando este producto que vamos a llevar a la Bienal tiene que ver con poder mostrar a los artistas digitales que hoy se están formando en Potrero Digital, cómo generarles un pequeño espacio en la Bienal de Venecia. Nosotros decimos que nos vamos del barrio 31 a la Bienal de Venecia, es algo que nos tiene muy entusiasmados, nos da mucha alegría poder estar generando como estos corredores, ¿no? Estos corredores culturales y estos corredores de integración social, y corredores digitales también, en donde en un lado del mundo estén pasando cosas que se proyecten y que se presenten en otro para darle más oportunidades a todos los alumnos de Potrero Digital. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es pensar un poco, Caro decía antes, no sé si Caro querés contar vos un poco cómo estamos imaginando un producto, una pieza audiovisual que nos permita llegar a Venecia, y lo estamos pensando en sí mismo como un espacio de formación, o sea, la formación en activo. No sé, Caro, si querés contar un poco el trabajo con Boral y quiénes son. Estamos soñando, ¿no? Ustedes imaginen que Potrero Digital nació de la mano de un director de cine argentino muy conocido, que se llama Juan José Campanella, de su socio Gastón Gorali, y la productora Mundo Loco, ¿no? Que es con la que hicieron la película Metegol, y que después de la experiencia de hacer esa película y vieron la cantidad de gente que tenían que contratar con habilidades digitales, dijeron: acá hay una oportunidad enorme para jóvenes latinoamericanos, en vez de tener que estar contratando a chicos de India y de Corea, qué lindo sería poder contratar jóvenes de nuestra tierra. Y así, esa fue la primera idea de Potrero Digital. Entonces, nosotros estamos imaginándonos que este corto animado que va a contar toda esta problemática que va a abordar este potrero, lo hagan alumnos de Potrero Digital con la curaduría y el apoyo de la productora Mundo Loco, y por supuesto con los grandes artistas que este proyecto convoca, encabezados por Eyal Geber, que es uno de los grandes artistas mundiales en este momento. Creo que
es uno de los artistas que más facturan en el mundo. Le escuché a Bárbara comentarlo a eso en otro momento. Fue el primero que contratado por la NASA, instaló una obra artística en órbita. espacio, ¿no? En órbita. Y entonces, con eso, ir generando este círculo virtuoso que yo les contaba, donde hay alguien que beca a un alumno para estudiar, pero que el día de mañana, cuando ese alumno está trabajando y generándole más facturación a una empresa, esa beca se transforma en una inversión. Entonces, alguien puede elegir que lo beca, pero también puede elegir que invierte en ese joven, ¿no? Y que entonces el día de mañana, cuando esa beca se transforma en un trabajo productivo, esa plata vuelve, ¿no? al programa o vuelve al inversor y genera ese círculo virtuoso del que estábamos hablando, de la inversión de impacto. Y nos parece maravilloso poderlo generar, ¿no? En algo de la economía creativa tan central y tan fuerte como es la animación. Yo no sé si ustedes saben que la animación y el videojuego son una de las mayores industrias en crecimiento. Y bueno, nosotros estamos cerca de Epic Games, que nos han llamado para hacer también una convocatoria muy grande. Discovery Networks nos ha también convocado para ser, por un lado, cliente nuestro, desde Compromiso Digital, y sponsor, ¿no? Desde Potrero Digital con estas becas. Así que bueno, nos pareció que era una manera concreta, interesante de contarles cómo estamos trabajando en algunos espacios en la economía creativa hacia las inversiones de impacto, y a su vez contarles el marco más macro de este gran informe y futuro fondo global de inversiones de impacto en la economía creativa. Quedamos ahora, bueno, no sé si hay preguntas. Hablamos un montón, Caro, porque ya son 26. Para ver si hay preguntas. Si hay preguntas, nos vamos entusiasmando, es así esto. Pero bueno, vos, Cristian, nos dirás. No, la verdad que excelente, nos quedamos todos mudos por todo lo que han contado, las experiencias, la verdad que fueron muy, muy enriquecedoras y realmente todo el trabajo, ¿no?, que hay detrás, porque ustedes cuentan los resultados, pero me imagino que es un trabajo titánico atrás, ¿no?, de, como decimos en Argentina o acá en Uruguay, que es remar en dulce de leche, ¿no? Porque, exacto. Eso es nuestra especialidad. Claro, entonces me imagino que por eso la felicitamos desde ya por todo el trabajo que hacen, y sobre todo por esta perspectiva social, ¿no?, de inclusión, porque es un tema que generalmente en comercio hablamos de corredores bioceánicos, ¿no? Estamos hablando de corredor bioceánico entre unir el Atlántico y el Pacífico, pero ustedes están construyendo un corredor digital, lo cual me parece fundamental y muy renovado en la agenda que estamos viviendo hoy de la economía digital. La LADI está pensando en la economía digital y es lo que viene, ¿no? Entonces, ese corredor digital con inclusión social me parece digamos, como decirlo así, algo que puede ser, si bien tangible, me parece como algo totalmente renovador, ¿no? Algo que es una combinación que me parece que de éxito segura. No solo como a nivel de política pública, sino también de dar oportunidades a artistas, ¿no?, a jóvenes que quieren, creadores que quieren insertarse en el trabajo. Entonces, yo acá tengo algunas consultas. En primer lugar, hago una personal primero, que me gustaría saber este círculo virtuoso de beca, inversión, ¿no?, que hablaba un poco Carolina y también Bárbara. ¿Cómo ven ustedes, sobre todo hablaban del tema de Campanella, la animación, el videojuego? ¿Cómo ven ustedes, qué le aconsejarían a los jóvenes que quizá, Carolina había dicho, no necesariamente tienen que haber terminado el liceo o el bachillerato, ¿no?, como decimos en Argentina, pero sin embargo tienen la posibilidad de obtener a futuro una beca y después un empleo? Entonces, tanto a ellos como a artistas que puedan tener proyectos, ¿cómo ustedes qué les aconsejarían para acercarse
a fondos para conseguir beca o bien presentar su proyecto con inversiones de impacto. ¿Qué le aconsejarían ustedes? Bueno, no, primero nos parece, a ver, nosotros podemos contar, dentro de la economía digital, hay una enorme posibilidad de formación y hay una gran demanda, ¿no?, de este tipo de habilidades, de modelaje, de trabajo con impresoras 3D, de animación, y muchos artistas, como ha sido también en la era no tan digital, que han habido muchos artistas visuales, dibujantes, que son también grandes diseñadores gráficos y de repente, o diseñadores, y bueno, y también eso les aumenta sus posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces, yo la verdad que a los jóvenes artistas les fomento mucho que se formen en este tipo de habilidades digitales que les dan mucho más proyección y que las necesitan, y no lo promuevo nada más que entre los artistas. La verdad que lo promuevo frente a cualquiera, porque cualquiera de las empresas que hoy nos está escuchando, y ahí estuve leyendo comentarios, la verdad que muy cálidos, de Ecuador y de Panamá y de varios otros lugares, verá de que cómo nos ha cambiado, es como el lenguaje nuevo, la programación, el marketing, la necesidad, el comercio electrónico, la necesidad de conectarnos de esta forma virtual, y es algo que todos nosotros tenemos que saber, y si no lo sabemos hacer nosotros, sí tenemos que tener equipos que lo puedan hacer. Entonces, esta transformación digital nos atraviesa a todos. Es muy importante para todos que podamos contar con esas herramientas. Y porque se da una situación histórica donde en tan poco tiempo nosotros nos podemos formar y podemos producir y podemos generar trabajo. Nosotros vimos como esa gran ventana como para generar empleo en los jóvenes, que es uno de los grandes problemas que vive el mundo y que vive nuestra región, ¿no? Ahí realmente que hay una gran oportunidad. O sea, esto es así y va a seguir siendo más así. Los que se posicionen antes, más oportunidades van a tener. La verdad, para ellos y para sus entornos. No sé, Bárbara, si querés No, vos... me parece que está muy completa la respuesta porque es por ahí algunos oficios de la economía digital también tienen que ver con cuando se producen estos videojuegos, animaciones, tenés el colorista, hay miles de oficios muy Sí, pequeños, el el texture. tester, hay mucho volumen de trabajo y hay muchas habilidades que se pueden aprender de una manera eficiente, rápida, que rápidamente te liberen a lo que es el mercado laboral, la parte más productiva. Y también lo que tenemos son emprendedores. Hay muchos emprendedores sociales. Entonces esto no solamente esta formación, estas habilidades, estas capacidades uno las desarrolla para entrar en lo que es el segmento más formal o más de la empleabilidad del trabajo, sino que hay muchos emprendedores que hoy van a poder generar, alumnos de Potrero, que también van a poder generar sus propios emprendimientos y generar empleo para otros. Entonces eso también nos entusiasma, y en el barrio puntualmente 31 tenemos un montón de emprendedores sociales, con lo cual la idea es poder armar también un pequeño fondito para acompañar esas iniciativas que están dando vueltas, ¿no? Quería agregar otro comentario que tiene que ver con el trabajo, la gestión y la inversión de impacto. La verdad que me parece que en el mundo de los artistas, siempre los artistas son gentes que tienen una sensibilidad mayor que los demás comunes, y la verdad que
hoy en día, como los problemas con los que nos enfrentamos el mundo, ¿no? De forma universal, que son globales, como por ejemplo el tema del calentamiento global, como por ejemplo este tema del plástico que mencionaba Bárbara, o sea, muchos de los temas ambientales, pero no solamente los temas ambientales. Los temas que tienen que ver con los derechos civiles, los temas que tienen que ver con la diversidad, estos temas sociales que poblaciones como las nuestras lo enfrentamos enormemente, ¿no? La falta de oportunidades de trabajo. Y la verdad que el mundo se ha ido corriendo en los últimos años, hace muchos años ya, que lo que antes pensábamos que solamente hacía el Estado, ya no es más así. La sociedad civil ocupa un rol muy importante en dar respuestas a grandes problemas sociales, y lo que hacían las empresas, donde siempre estábamos pensando que generaban, digamos que en cuanto a fuente de empleo o lo que tiene que ver con la producción comercial, era un terreno solamente de las empresas, y ya hace mucho tiempo que no es más de la empresa clásica conocida anteriormente, sino que toda la corriente de las empresas B es algo que aparece con mucha fuerza, donde empresas más tradicionales se han ido corriendo para un lugar donde para seguir funcionando, claramente tienen que generar un impacto positivo, ¿no? En el planeta, en su comunidad, ¿no? Frente al mundo, ¿no? Tiene que estar acorde a los derechos humanos, a los derechos civiles. Eso cada vez pasa más, porque cada vez los espacios de decisiones internacionales impulsan que el planeta esté cuidado, impulsan que haya diversidad en las contrataciones, que no haya exclusión, y entonces esto, la contracara de eso es que se generan oportunidades para quienes trabajen generando este tipo de impacto. Y cuando hablamos de inversiones de impacto estamos refiriéndonos a eso. Entonces esa es otra recomendación para cualquier emprendedor cultural o cualquier artista, ¿no? Que esto lo tome en cuenta y que no es como lo conocíamos antes, que esto es porque uno es bueno y es una acción caritativa. Esto se hace no porque uno es bueno, sino porque esto es necesario y porque es una inversión, porque el no hacerlo nos sale mucho más caro a todos los que vivimos en este planeta. Y entonces, los que están vinculados con las políticas internacionales, cada día lo tienen más claro, y para evitar grandes costos, justamente buscan este tipo de inversiones. Así que esa es otra gran recomendación, que esto lo tengan en cuenta porque va más allá de nuestro pequeño lugar, trabajar reciclando el plástico, y por eso nosotros identificamos esta enorme oportunidad. Dije el plástico como millones de otros ejemplos, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Muy claro y sí, evidentemente también la pandemia ha acelerado, ¿no? Algunas cuestiones en lo Sí, digital, totalmente. Sí. ¿no? Nos han acelerado como 10 años, dicen más o menos, Ujú. en la transición hacia lo digital. Acá tengo algunas preguntas del público, por ejemplo, acá Sandra de León, bueno, la felicita. ¿Y se consideran que el financiamiento efectivo a las diferentes actividades creativas viene necesariamente de organizaciones como las que ustedes representan? ¿O podrían venir de otro lado? Entiendo también. Eh, eh, Ay, si es mixto. O sea, Es para mixto. que sea efectivo tiene que venir de distintos niveles, de distintos sectores. Uno va uniendo almas, y es más sólido cuanto esa arquitectura y esa plataforma es más amplia, ¿no? Hay distintos niveles de capital, que puede ser desde una beca hasta el financiamiento más amplio de un programa general, hasta capital local y capital global. Digamos, es muy importante generar esa mixtura para poder darle sustentabilidad a una iniciativa, ¿no? Sí,
Yo creo que lo importante en todos los casos es buscar una comunión de intereses. Y maravilloso, es mucho más potente cuando hay una comunión con una causa, ¿no? La verdad que eso siempre nos eleva y nos potencia a hacer algo más importante. Y es más, de hecho, muchas de las grandes empresas nacen atrás de grandes causas, más que de intereses concretos y chicos. Pero de todas maneras, creo que es muy importante cuando existe esa afinidad. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, en este momento de vida de pandemia, hay millones de proyectos que son sin fines de lucro, pero que genera esa gran oportunidad para generar la solución de una vacuna o de millones de cosas que se dan. Nosotros conocemos una fundación muy exitosa que trabaja en Argentina, que preside Fernando Pollack, no puedo acordar ahora el nombre, pero ahí, digo, cuando uno trabaja alineado a un resultado y de manera tan comprometida con ese impacto, como dijo Bárbara, uno lo puede estar acompañando de distintos lugares. Alguien lo puede estar acompañando desde el impacto solo, porque quiere ayudar a que esa persona se sane. O el mismo Estado también. El Estado trabaja desde el impacto solo. Pero si no tomamos en cuenta la economía, ¿no?, de ese problema, después, entonces, en algún punto se va a generar un desequilibrio y claramente no vamos a estar terminando de abordar ese problema con toda su solución. Entonces, está buenísimo cuando alguien se acerca y le importa el impacto y genera una donación, un subsidio, ¿no?, o una subvención, lo que sea. Y está buenísimo cuando nos encontramos en ese espacio donde ya es comercialmente viable el proyecto y interactuamos desde ese lugar de la inversión. Eso es lo que lo enriquece, porque todas las cosas que nosotros hacemos en este mundo son complejas y uno recorta la realidad por el lado donde las mira, pero la verdad que tienen muchos impactos y muchas variables desde muchos lados. Y yo creo que esto lo que hace es acercar más variables y mostrarlo con mayor complejidad para ser más efectivo al momento que lo abordamos. No sé si fui clara o fui un poco... Sí, y pensar y diseñar estos procesos más allá de que uno todavía no esté ahí del 100% desde el momento que lo piensa, también le da muchísima perspectiva al trabajo de todos los días. Cuando uno ya sabe que lo que quiere generar el circuito completo y sabe que va a estar incidiendo en ese circuito completo, por ahí uno arranca desde el capital filantrópico, pero sabiendo que ese va a ser el promotor y el impulsor de una inversión, de un capital que después se transforme en algo un poquito más catalítico. Entonces, la verdad es que trabajar desde el principio, aunque estés armando la primera beca, en pensar ese mapa completo, la verdad que te da mucha perspectiva y te da más ideas. O sea, porque siempre hay una otra idea para encontrar y para poder generar una oportunidad, ¿no? Bueno, acá nos llegan saludos desde Ecuador, maravilloso proyecto, dice Marioli Betancourt. Le saluda Marioli Betancourt desde Ecuador, representante de Soutec Group, en donde dice, tenemos un proyecto hermoso que se llama Proyecto U, responsabilidad social con triple impacto, es lo que nos impulsa desde Ecuador. Después también, gracias por su atención, Carol. Después otro también, excelente iniciativa desde Panamá, y excelente iniciativa a replicar en nuestros países. Gracias por compartir. Isis Rivera de González del Ministerio de Cultura de Panamá. O sea, ahí tuvieron una llegada a Panamá. Saludos de Santiago de Chile, Cristian González Cáceres, también la felicita. Y también felicitaciones y gracias desde
Tegucigalpa. O sea que han también llegado. Imagino que también mucha gente por el horario laboral, algunos quizás no puedan estar en este momento en vivo, pero como va a estar en YouTube y va a estar grabado, seguramente después tengan algunos comentarios. Nosotros dejamos en el chat el link donde está Compromiso. No sé si ustedes quieren decir algo más de la página o recomendar algún otro Yo les acceso. pasé la de Potrero Digital, la de Compromiso Digital y la de Creatividad, Cultura y Capital. Los Sí. invito a todos a que recorran las páginas, que nos conecten, si hay preguntas, si hay dudas, Que nos estamos acá acerquen, para... que nos acerquen Exactamente. ejemplos, que nos acerquen otros proyectos así similares, que valga la pena darlos a conocer a la comunidad de inversores internacionales y que interactúen con nosotros. Por ejemplo, bueno, Potrero Digital es una iniciativa que es global, o sea, así como tenemos pilotos en México, en Chile, en Uruguay, y tenemos una escuela también en Brasil, nos están pidiendo una escuela en Inglaterra, qué sé yo. Me parece que todo tipo de interacción es muy positiva para todos, y bueno, la verdad que los invitamos a conectarnos, ¿no? A seguir Sí, pensando más. sí, perdón, Carolina. Adelante, adelante. No, digo, a seguir pensando más en trabajos conjuntos, ¿no? Porque me parece que es muy rico para todos nosotros. Sí, estaba pensando también en la posibilidad que les da Potrero Digital, Fundación Compromiso, no solo para jóvenes, que también muchas veces no están dentro de lo que serían las capitales de los países, ¿no? También en el interior o en las Claro, por provincias, supuesto, y por no tienen supuesto. acceso. Ya sabemos que moverse a las capitales es costoso, sin embargo, a través de lo digital pueden generar una herramienta de empleo nueva, contribuir a sus familias y jóvenes emprendedores, ¿no? También. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? No tan La jóvenes. pandemia nos ha traído jóvenes de 70, decimos nosotros, porque hay un montón de gente que tiene su emprendimiento y que se tuvo que poner a hacer redes y que tuvo que transformarse y que, bueno, Sí, tuvo el entusiasmo, el interés y la juventud de querer probar nuevo. Y aprendió y hoy estamos viendo su carnicería de totalmente. verdad, ¿eh? Carnicería de Más de la verdad con las mitad, redes. sí, más de la mitad son emprendedores, son Ujú, freelancers, Claro, cuentapropistas, claro, ¿no? Que ujú. aprenden. Y, por claro. ejemplo, en México tenemos una comunidad de artesanos de Oaxaca, ¿no? Que están aprendiendo a cómo vender y mostrar a través del marketing digital y del comercio electrónico, cómo vender sus obras, sus artesanías, por así mencionarlo, ¿no? Este, Claro, y acá tengo a Mónica Ayala, que es la jefa de departamento de cooperación, que quería hacerles una consulta. Ahora Hola también. Mónica, ¿qué Hola, tal? Carolina. Buenas, buenas. Estás Hola, Bárbara. muteada. Hola, Bárbara, Carolina. Gracias. Realmente ha sido espectacular la presentación y toda su experiencia. Nos entusiasma sin duda alguna y nos da creo que todas las personas están fascinadas, no paran de felicitarlas y bueno, les agradecemos desde acá esa experiencia y esa vocación social que tienen ustedes en el trabajo que realizan. Hay algunas preguntas que me mandaban hasta también en el WhatsApp y uno de los temas es este. ¿Qué pasa con se relaciona con lo que ustedes están mencionando, pero qué pasa con aquel microempresario, microemprendedor creativo que tiene su obra, pero no se ha unido con nadie, no conoce ninguna fundación, ninguna organización de esta naturaleza? Pero todo lo que ustedes han dicho reúne todos esos requisitos, reúne todas esas características. ¿Qué recomendarían ustedes a este tipo de empresarios que están avanzando tímidamente en este ámbito y que no se lanzan todavía porque no tienen compañía, no están en comunidad?
pero quisieran hacerlo. ¿Cuál sería la recomendación? No conocen a la Fundación Compromiso, no conocen otro tipo de organizaciones que los puedan impulsar y que los puedan ayudar. ¿Qué recomendación les daría? Bueno, yo lo que digo, nuestro sueño es que este fondo global, que en realidad es como un gran concepto, que termine cosiendo a todo tipo de herramientas y de sistemas financieros y productivos para todos los artistas del mundo. Eso es la gran ambición que tenemos quienes estamos trabajando en este proyecto que le llamamos CCC. Pero estamos lejos todavía de eso. Ahora, estamos lejos, pero lo que sí aparece, sí lo que hay entidades de microcrédito. Hay varias, en la mayoría de nuestros países. Hay entidades que ayudan con la capacitación. Por ejemplo, hay una que ayuda mucho a emprendedores a impulsarlos, que se llama MAIMA, que los capacita y que están en toda la región, que nosotros estamos empezando a explorar alianzas con ellos, y que ayudan en la formación o en armar el plan de negocio y en conseguir financiamiento a estos emprendedores. En Argentina, bueno, el Fondo Nacional de las Artes es una herramienta alucinante para los artistas, que es realmente les brinda herramientas financieras muy interesantes, da préstamos, tienen becas para sus proyectos creativos, y tiene también concursos, y la posibilidad también de subsidios para algunos de estos proyectos. Y bueno, en estos años de pandemia han sido años más difíciles, pero bueno, esa herramienta existe, y muchos de nuestros gobiernos también cuentan con este tipo de apoyo desde el gobierno para poder arrancar. Y en otros países más desarrollados, o que los estados tienen una presencia diferente, también existen instituciones que los ayudan, ¿no? En esto, yo pienso que pueden empezar a buscar financiamiento o microfinanzas, qué sé yo. Públicas, también. Tal cual, o para el arte, o para empezar un poquito, ¿sí? O los ministerios de producción. Sí, totalmente. Nosotros desde ya, en todo lo que esperamos llegar a ese lugar de poder, que desde que se metan en la página o de Compromiso o de Creatividad, Cultura y Capital, y que esa información la encuentren, ¿no? Y por supuesto que nos consulten, y todo lo que nosotros sepamos. Esto se trata de hacer redes, ¿no? Por sobre todo, de conectarnos entre todos, ¿no? Para mí eso que decís, Caro, es clave. Si estás trabajando muy solo, todo para adentro, es muy difícil que pueda crecer y expandir el proyecto, más allá de que hay como una fuerte recomendación de ir de lo local a lo global. Pero en algún momento hay que abrir la puerta y salir a jugar. Hay que empezar a conectarse con otros. Hay que contarle tu proyecto al vecino. Tampoco digo, porque esa es la manera en que primero, cuando uno comparte el proyecto, lo va pasando en limpio. Se lo autopasa en limpio, entonces se da cuenta qué tiene que ajustar, qué tiene que mejorar. Con la pregunta del vecino empezás a generar ya una respuesta que te permite pensar en una solución a lo que vos estás haciendo. Entonces, empezar a compartir la iniciativa de uno, y eso empieza a generar las redes que uno necesita para poder trabajar. O sea, es muy importante trabajar conectado con otros, es construir conectados con otros. Perdón. No, eso. Básicamente, también el consejo es el financiamiento llega también cuando uno tiene como muy más definido el proyecto y lo tiene como empezado, ¿no? Eso también es importante. Y siempre, y sobre todo en América Latina, el capital privado es muy importante, pero muchas veces, y sobre todo en lo que es el campo, en el sector artístico y cultural, el primer envión en general
lo aporta capital público. Digamos, el primer empujoncito para la creación, para la primer producción, muchas veces viene de algún subsidio del ámbito público que le permita dar un poco más de cuerpo, un poco más de entidad, como para empezar a recorrer espacios o el mercado de capital privado, ¿no? Sí, pero sin duda, nosotros cuando estábamos en el fondo siempre decíamos que las ideas, o sea, que la plata no genera ideas, y no genera buenos proyectos de por sí la plata sola. Los buenos proyectos sí generan fondos, recursos de todo tipo. O sea que lo primero y más importante es tener un buen proyecto. Y esto que decía Bárbara de la importancia de no estar solo, el presidente de Fundación Compromiso, que fue durante mucho tiempo director de una gran organización civil que se llama Poder Ciudadano, él siempre decía, no es pobre quien no tiene recursos, sino quien no tiene redes. Y eso yo creo que es una gran verdad. Entonces, para mí, yo sobre todo les recomendaría de entrar en contacto con organizaciones como les mencionaba, Maima, que se lo voy a escribir acá, lo voy a escribir en el chat. Yo le pongo la página. Y después está Alterna, el Centroamérica. Hay muchas organizaciones. Vamos a estar escribiendo van a estar en el informe, la van a poder leer. Y me parece que esos son puntos importantes, y tal cual, y tocar la puerta de los estados y ver qué es lo que hay, porque a veces uno dice, bueno, no hay nada, y no funciona, y a veces hay, ¿no? Y sobre todo siempre hay personas trabajando en el Estado que quieren ayudar, y que están pensando cómo pueden ayudar. Existen miles de secretarías para esto, a veces no son, la mayoría de las veces no son tan efectivas como nos gustaría, pero sí seguro que es tocando puertas que uno encuentra. Sí. ¿Había otra pregunta más? Creo que estamos repasados de tiempo, ¿no, Cristian? Vos nos vas guiando, y Mónica. Acá estoy Sí, no, estábamos copiando ahí la asociación Maima para todos. Maima, van a tener Alterna. Métanse realmente en el reporte, en el informe ese de creatividad, cultura y capital. Por ejemplo, ahí si están preguntando desde Brasil, está 3 Investimentos y está todo los fondos de Itaú Cultural que están haciendo un trabajo extraordinario. En la parte de Centroamérica, Guatemala, México, Honduras, está trabajando muy fuerte Alterna. Pero hay varios... Brasil es un fondo, ¿no es cierto? Claro, sí, es un fondo, 3 Investimentos, que están trabajando mucho en temas de diseño, mucho en temas de moda. Después, por ejemplo, en Chile tienen un fondo que se llama Doble Impacto, que también están haciendo un trabajo extraordinario, que también vienen de la mano de todo lo que es dinero y conciencia, de lo que es la banca ética. Hay muchas iniciativas y esas son las que fuimos, son las historias y un poco la información que estamos tratando de construir y recopilando en creatividad, cultura y capital. La inversión de impacto en el mundo de la economía creativa es eso. Así que hay lugares de consulta, hay lugares a donde pueden ir a mirar, nos pueden escribir. Estamos armando esta red. Estamos armando esta red de socios, y esta red de amigos, y esta red de gente y personas que trabajamos en esto y que creemos en esto. Así que súmense. Acá también Cristian González de Chile habla de capacitación por un sitio web, Aprende de Chile, www.aprende. También dice que están impartiendo cursos en España, en la Universidad Católica de España de Ávila y en el Instituto Tecnológico de México. Bueno, estamos obviamente pasados de tiempo, pero la verdad que fue muy valorado esto. Les agradecemos muchísimo por toda la experiencia que nos han compartido. No sé si querían cerrar con algún tema en particular. A mí hay uno que me genera un poco a raíz de un comentario de Panamá, del Ministerio de Cultura de Panamá,
Me parece interesante lo que decían en el Ministerio de Cultura de Panamá, cómo se puede replicar este tipo de iniciativas que ustedes están contando con Fundación Compromiso y Potrero Digital, porque entiendo que son muy importantes a nivel también, como tienen un impacto social, a nivel de política pública, ¿no? Entonces, ustedes cómo lo ven. Totalmente, Total. totalmente. Nos encantaría que nos contacten la gente de Panamá, nos encantaría, y que analicemos cómo de alguna forma podemos ayudar a que esto se replique, porque nosotros tenemos una gran plataforma que nos ha financiado una parte del JP Morgan, la fundación del JP Morgan, otra parte Mercado Libre, y que la verdad que le da la posibilidad a que tengamos 7.000 estudiantes juntos, ¿no? Que puedan estar participando, y también hay toda una cantidad de tutores, y la verdad que sí, que la educación actual, ya ni futura, tiene que ver con aprender estas habilidades, que son las habilidades que necesitamos no solamente para trabajar, para comunicarnos, ¿no? Y esto que decíamos hace un momento de que nosotros tratamos de pensar toda la cadena de valor de un producto, la replicabilidad y la transferencia de ese contenido es parte de cómo está diseñado el contenido. El contenido es flexible, el contenido es adaptable, el contenido tiene esa capacidad de ajustarse a distintas comunidades, a distintos, no sé, cuando estábamos armando el workshop en la Ditela para construir el barrio 31, hay una organización de Patagonia que está pensando en cómo armar su potrero digital, entonces obviamente vos toma el workshop, vos sumate acá y empecemos a pensar cómo es replicar esto con una escuela, con arquitectos, con la madera y los materiales del lugar en la Patagonia. O sea, todo lo que diseñamos tiene ese juego y esa flexibilidad. Así o que... tratamos de, ¿no? Obvio, tratamos de, es verdad, tratamos de que así sea, tratamos de pensarlo de esa manera. La última consulta, nos consultan dónde se encuentra el informe que mencionan. Ese se los pasé el link, se llama, ya se lo vuelvo a poner así lo mandan ahora. Se llama www.creatividad, cultura y capital. Está en castellano. Español. Sí, les paso el link en español. Está en español y está en inglés. Y ahora, en septiembre, estamos lanzando una nueva edición con otros 30 y pico de ensayos. Ahí te lo estoy poniendo, Cristian, en este chat que es más privado, así lo podés compartir. Muy bien, entonces ahora lo compartimos para todos. Ahí está, Creatividad, Cultura y Capital, en español, donde tienen todo el informe que presentaron Bárbara y Carolina. Bueno, Bárbara y Carolina, la verdad, les agradecemos muchísimo su espacio, su paciencia, su tiempo, su explicación, toda la voluntad y buena disposición que tienen siempre. Sobre todo también porque esto es un comienzo, espero que en Aladi podamos seguir trabajando con ustedes porque tienen muchísimo para aportar a la región, sobre todo en empleo, en capital, en ideas, ¿no? Todo este mundo nuevo digital que nos avecina, que se adelantó con la pandemia, y creo que pueden ser una gran contribución para todos los empresarios de las industrias, sobre todo creativas y TIC, ¿no? Entonces, creo que es una antesala muy buena para la ronda de negocios que va a empezar el 23 y 24, son estos 2 días, donde va a haber empresarios de toda América Latina presentes y, bueno, tratando de mostrar sus proyectos, sus negocios, sus ideas, ¿no? Básicamente. Así que les agradecemos muchísimo nuevamente. Siempre la Casa de la Integración, que es Aladi, está a disposición de ustedes para renovar ideas, renovar la agenda de la Aladi, y bueno, seguiremos en contacto. Obvio. Absolutamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Por esta invitación y nada, celebramos que la economía creativa empiece a tener una agenda también dentro de Aladi, la verdad que es fantástico. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Carolina y Bárbara, y seguimos en contacto, ¿eh? Seguimos en Hasta contacto. luego. Hasta luego. Esto,